Hola, hola, bienvenidos. Espero que estén todos bien y ya vamos en la recta final de nuestras actividades de Excel. Hoy vamos a trabajar lo que es una validación de datos y la función buscar v, que es una función, tal cual como su nombre lo dice, buscador. Y primero vamos a ver qué es una validación de datos. En la ficha de datos podemos encontrar varios grupos, ¿verdad? Aquí ya obtener datos externos, podemos trabajar desde Access, ¿verdad? Podemos ver las diferentes herramientas que podemos utilizar. Y aquí tenemos la herramienta de datos. Vamos a ubicarnos y a centrarnos en la validación de datos. Lo que debemos de hacer aquí, o en esta parte, es que en género le vamos a aplicar una validación de datos de una lista. Y aquí, cuando el usuario o la persona, ¿verdad?, venga y necesite agregar el género de cada uno de ellos, ya nos muestre la opción de masculino o femenino. O el departamento que tenemos por acá. Podemos visualizar el departamento, ¿verdad? Y aquí pues ya nos inserta o podemos elegir dentro de un cierto listado de datos como la que vemos aquí, y ya podemos aplicar o seleccionar a quién corresponde cada departamento. ¿Cómo lo debemos de trabajar? De primero, veamos qué es una validación de datos. Nos dice que evita la entrada de datos no válidos en cada celda, o sea, restringe la utilización de la celda. ¿Por qué? Porque a veces pues hay necesidad de solamente, un ejemplo aquí en la edad, solamente ingresar algunos datos de algunas personas con una cierta edad. Y pues en género, para no colocar y no equivocar, por ejemplo, hombre, mujer o FM, anotar o seleccionar de una vez si es masculino o femenino. Y en departamento, para no equivocarse, pues tenemos un listado de departamentos. ¿Cómo hacemos para poder trabajar una validación? Seleccionamos, en este caso vamos a trabajar con la edad, que van a ser datos numéricos, y vamos en validación de datos. Le damos clic, validación de datos. Tenemos entonces aquí la configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Primero observemos la configuración. ¿Qué criterio permite ingresar en ese conjunto o ese rango de datos seleccionados? Aquí puedo ver el criterio o lo que permite ingresar: número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud, texto o personalizado. En este caso vamos a utilizar número entero porque solamente vamos a aceptar a las personas que tienen de 15 años como mínimo a un máximo de 25 años. ¿Ya? Y le damos en mensaje de entrada. Y en título vamos a decir que a la persona que vaya a seleccionar esa celda ingrese la edad. Aquí podemos agregar un mensaje más, ¿verdad? Mensaje de error. Podemos colocar en letras mayúsculas: error. No es una edad permitida, pero vamos en configuración. Recordemos, un mínimo de 15 y un máximo de 25. O sea que 15, 16, 17 hasta llegar a 25 sí son aceptables. Y le vamos a dar a aceptar. ¿Qué pasó? Verifiquemos. No aparece absolutamente nada. Pero, ¿qué vamos a hacer aquí? Colocamos el 5, nos dice error, no es una edad permitida. Reintentamos, colocamos el 15 y nos acepta. Entonces, así vamos llenando los datos. Tenemos llenos los datos, ahora vamos en género. Seleccionamos
el rango donde vamos a trabajar en validación de datos, y entonces, ¿qué vamos a utilizar aquí? Una lista, porque tenemos el listado aquí. Origen de nuestra lista, podemos seleccionar esto. Seleccionamos este rango de datos, vemos que es P5 a P6, P5, P6, excelente. Mensaje de entrada, género, vamos a colocar como título. Y le pedimos a la persona que ingrese el género. En error siempre vamos a colocar, o bueno, depende de lo que ustedes deseen. Error no es un género y le damos a aceptar. Y aquí ya nos muestra la opción desplegable, porque recordemos que aquí tenemos opción desplegable. Clic Larry Franklin, entonces es masculino. Masculino y vemos aquí femenino. Y así automáticamente vamos. Tenemos nuestros datos entonces. Ahora vamos en departamentos. Verifiquemos esto. Pero, ¿qué pasa? Antes de pasarnos a departamento, veamos lo siguiente. Varias personas, al utilizar una validación de datos, los datos los colocan hasta la última celda. Hasta esta celda colocan los datos. Y no hay necesidad. Para mí, en mi parecer, no hay necesidad, exceptuando a que es una lista bastante extensa. Pero si son una lista que no pase de 10, pienso que lo podemos hacer de la siguiente forma. Solo primero veamos qué es lo que pasa si nosotros tenemos estos datos aquí. Si viene alguien descuidado, elimina estos datos. Al momento de venir nosotros y seleccionar un dato, aquí veamos, está en blanco. ¿Por qué está en blanco? Y si vengo, escribo masculino, me dice no es un género. Reintento y reintento y no me aparece. ¿Por qué? Porque los datos que tenía en esa parte, pues ya no los tengo. ¿Ya? Porque los eliminé. Voy a dejar esos datos aquí. Con este ejercicio de departamento vamos a ver otra forma de poder realizar la validación de datos. Ir en validación, siempre una lista, ¿verdad? Lista. Entonces, en vez de seleccionar, voy a escribir contabilidad. Eso sí, nos lleva un poquito más de tiempo, pero es seguro. Tenemos ingeniería, mercado, administración, diseño, ingeniería, más diseño. Verifiquemos entonces. Aquí nuestros datos fueron separados por punto y coma. ¿Ya? Punto y coma. Entonces, ¿por qué punto y coma? Porque recordemos, cuando trabajamos una función, la separación de los argumentos fueron punto y coma. Entonces, depende mucho de nuestra máquina, si es punto y coma o solo va a ser coma. Entonces, hay que verificar muy bien. Como nuestra lista no es extensa, entonces aquí podemos trabajar de esta forma. Mensaje de entrada, ingrese, departamentos, ingrese el departamento correspondiente. Mensaje de error, departamento no existente. Entonces, aquí tenemos, damos clic, contabilidad, vamos a ir seleccionando con cada uno de estos. Entonces tenemos aquí los datos ya. Departamentos y ya tenemos 100. Y es así como podemos trabajar una validación de datos. Ahora bien, vamos a utilizar la función buscar v para llenar los datos aquí. Ya que ya sabemos todos los datos de los empleados, ahora vamos a buscar, a crear una herramienta que nos va a permitir ver
todos estos datos de cada trabajador a través del código de cada uno de ellos. Entonces, de primero, vamos a ver cuál es la estructura de la función buscar v. Nos dice que la función buscar v busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada de forma predeterminada. La tabla se ordena de forma ascendente. Entonces, ¿cuál es la estructura que tiene esta función? Esta función tiene la estructura siguiente. Tenemos buscar v, que es el nombre de la función, y tenemos el valor buscador, en donde necesitamos nosotros agregar el texto clave para que aparezcan los demás datos. Después de esto tenemos nuestra matriz buscar en. ¿Qué significa esto? Es el área de datos que necesitamos utilizar para obtener estos demás datos. Luego tenemos el indicador de columnas. El indicador de columnas siempre va contado desde la primera columna seleccionado. Entonces, se selecciona desde la primera columna y se inicia a contar desde 1. Después de anotar el número de columnas, se ordena. Se le dice a la computadora si es falso, coincidencia exacta. Debe de ser una coincidencia exacta lo que estamos buscando o estamos trabajando. No debe de ser una condición verdadera que va a ser una lógica que aproxima a la respuesta. No, debe de ser una falsa que debe de ser una validación de los datos que sean verdaderos, que sean coincidencia exacta. Entonces, esto es lo que es la estructura de una función buscar v. Vamos a trabajarlo entonces. Aquí vamos a iniciar a utilizar buscar v, abrimos paréntesis. ¿Cuál va a ser nuestro valor buscador? En donde vamos a ingresar el dato, punto y coma. ¿Cuál va a ser matriz en? En este caso, como utilizamos otra hoja, nos devolvemos a la hoja número 1. Si en el caso de que nos piden en la misma hoja, ahí vamos a tener nuestros datos. Entonces, seleccionamos toda la tabla. Verifiquemos toda la tabla. Aquí sigue nuestra función. Tenemos que presionar punto coma después de haber seleccionado. Verifiquen. Aquí no tenemos ningún problema y presionamos punto y coma. Indicador de columnas. ¿Qué es lo que estábamos buscando? El nombre de la persona. Entonces, ¿en qué columna está? Recordemos contar desde la primera columna seleccionada. Número 1, número 2 y número 3. O sea que la columna número 3. Punto y coma. Falso, coincidencia exacta es lo que debemos de utilizar. Doble clic y cerramos paréntesis. Enter. Nos aparece NA, exacto, correcto. Verificamos si nos va a aparecer el nombre de la persona. Buscamos un dato 1677, que es el código de uno de los trabajadores. 1677 y aparece el nombre de Eric. Entonces, sí nos está funcionando. Vamos a la siguiente. Y el mismo procedimiento. Buscar V. Valor buscador siempre va a ser el mismo valor buscador. Matriz buscar en. Siempre va a ser el mismo área. Punto y coma. Indicador de columnas. ¿Qué es lo que estábamos buscando? La IVA. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. O sea, aquí es la columna 4. Punto y coma. Falso, coincidencia exacta. Como les decía. Cerramos paréntesis y enter. Vamos entonces en género. Igual a buscar V. Abrimos paréntesis. Seleccionamos el valor buscador. Punto y coma. Matriz buscar en. Seleccionamos el rango y el género. Como sabíamos que este es el 4, o sea que en género va a aparecer en el 5. Falso. Cerramos paréntesis y enter. Bajas por enfermedad.
matriz buscador, punto y coma, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta en la columna 11, punto y coma, falsa coincidencia exacta, cerramos, departamento, igual a, valor buscador, punto y coma, matriz buscar en, seleccionamos, punto y coma, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el departamento se encuentra en la columna 7, falso, coincidencia exacta, tenemos, y de último tenemos los días de vacaciones, buscar V, nuestra misma valor buscador, nuestro mismo rango de datos, punto y coma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, falsa coincidencia exacta, cerramos paréntesis y ya está. Ahora verificamos si es verdad. El dato de 1168, código 1168 del trabajador Tony, la edad de 25, género que es masculino, bajas por enfermedad tiene 1, es del departamento de ingeniería y tiene 0 días de vacaciones. Es así como ustedes pueden ver, y aquí pues obviamente ya podemos trabajar, ¿verdad? Podemos utilizar y pues aplicar ya un estilo, un formato a esta pequeña tabla que estamos formando aquí para que se vea de una forma mejor, visible, ¿verdad? Para que tenga una mejor vista. Esto pues ustedes lo pueden arreglar, lo pueden modificar y utilizar todas las herramientas de Excel para poder terminar de utilizar estas herramientas, ¿verdad? Y poder plasmar un trabajo mejor. Bueno, entonces, chicos, esto ha sido todo. Trabajar con validación de datos y trabajar con la función buscar V. Comentarios, por favor, me lo hacen llegar en el área de comentarios en la parte de abajo y también pues en nuestras clases me comentan y con gusto pues se resolverán las dudas que tengan.